con la segunda parte de la presentación sobre la antigua Roma. Habíamos quedado en continuar con la temática relacionada con las guerras púnicas. Ok, bien. Entonces, digamos que esta parte hace referencia a lo que se conoce como el periodo helenístico y la influencia oriental, es decir, la influencia de la Grecia antigua dentro de la Roma antigua también. Digamos que a medida que Roma se expandió su poder más allá de Italia, comenzó a conquistar territorios en el Mediterráneo oriental principalmente, durante lo que se conoció como las guerras púnicas. Este helenismo trajo a Roma nuevas ideas sobre el urbanismo y la planificación. Esto pues da una visión de lo que ha sido y es históricamente Europa, un continente de muchos pueblos, todos muy cerca, muy juntos y que se han influenciado mutuamente a lo largo de toda la historia. Movimientos de personas de un lugar a otro y obviamente al moverse las personas llevan consigo sus creencias, llevan consigo sus maneras de entender el mundo, sus maneras de construir, sus maneras de eh, vestir, sus maneras de preparar la comida, en pocas palabras, su cultura. Digamos que el helenismo trajo a Roma estas nuevas ideas de urbanismo y planificación y así también la admiración por las formas monumentales de la arquitectura de la Grecia tardía. La victoria de Roma sobre el rey macedonio Filipo V, digamos que fue uno de los hitos que generó también este intercambio cultural. En este periodo es cuando empieza, digamos, a observarse una introducción de elementos decorativos orientales más de tipo lujoso, con un uso extensivo del mármol importado y las decoraciones escultóricas más elaboradas. Un ejemplo de eso es el famoso teatro de Pompeyo. Pasemos a la... Sí, bueno, esto es una imagen, se me olvidó comentar, una imagen, una reinterpretación de las famosas catacumbas. Las catacumbas son estas ciudades funerarias subterráneas que hay a las afueras de Roma. Dos de ellas muy conocidas, la de San Calixto y la de Domitila, que quedan justamente en la dirección de la famosa Vía Apia antica o antigua. Bien, aquí tenemos una imagen de lo que era la Roma eh, antigua en su versión inicial, digamos, de color rojizo y, digamos, las diferentes guerras que se llevaron a cabo por parte del imperio en zonas en torno al Mediterráneo. Eh, Esto en torno a los años 265 a 200 antes de Cristo. Y aquí se ven en esta imagen las diferentes guerras, la primera guerra y la segunda guerra, las más famosas guerras púnicas. Queda ahí la diapositiva para que puedan profundizar un poco más acerca del tema. Bien, digamos que a partir de estas guerras púnicas se desarrollaron en Roma ciertas tipologías o edificaciones con una tipología, nos referimos es a los tipos, normalmente en arquitectura, hasta hace más bien poco se había trabajado históricamente con tipología, es decir, los arquitectos, pues si bien es cierto, existían las invenciones y la creatividad, normalmente los arquitectos habíamos sido muy de revisar lo que ya se había hecho y tratar de repetirlo, por eso se habla de tipología, de tipo, e incluso prácticamente hasta el siglo XX la arquitectura también se enseñaba a partir de los tipos. Es a partir
Ir del cambio del siglo XX al XXI, que este tema de la tipología no quiere decir que no se estudien, pero de alguna manera ya el tipo no es la norma, no es la ley en arquitectura. El análisis de los tipos no es seguir una tipología o un tipo, sino es más bien intentar nuevos conceptos mucho más mezclados y menos regulados, por así decirlo. Entonces, algunas de estas tipologías fueron los templos. Digamos que aunque los romanos adoptaron mucho el diseño griego y sus templos, templos como el, eh, el Partenón, fue a partir de ciertas intervenciones, de ciertas nuevas interpretaciones, como la del Panteón, que es diferente al Partenón, construido en torno al año 27 antes de Cristo. Se innovó al introducir elementos ya, digamos, heredados de los etruscos, pero a una mayor escala, como son las cúpulas. Y se incorpora también el uso del hormigón para construir espacios interiores de gran tamaño, como el que comentamos el otro día al principio del semestre en la clase, que nos hicimos una idea de lo que eran las dimensiones del famoso Panteón de Agripa en Roma, con su gran cúpula. Una cúpula de aproximadamente 43 metros de diámetro, que es considerado pues uno de los más impresionantes ejemplos de la arquitectura y la ingeniería de la antigüedad. Bien, continuamos. Aquí vemos la imagen. Esta imagen es bien interesante porque tiene una vista desde el exterior, el lado superior izquierdo, una vista inferior de la cúpula donde en su centro se observa el famoso óculo, que es una especie de lucernario que no tiene absolutamente nada que lo cubre. Cuando llueve se moja el espacio de abajo que vemos lleno de gente y que está revestido en su totalidad de unos mármoles exquisitos. Y en el lado derecho, los dibujos, vemos la sección, que es bien interesante. Fíjense en ese detalle de cómo en la imagen superior del lado izquierdo se ve el exterior que corresponde con la foto, digamos, de la izquierda, y del lado derecho se ve una especie como de corte, como quien corta con un cuchillo, y se puede observar en ese corte la manera como va, va creciendo el edificio. Obviamente necesita como una especie de contrafuertes que lo ayuden a sostener, porque los empujes de esa cúpula. Además en alguna época estuvo toda cubierta de, creo recordar que el material era una especie de aleación entre bronce y cobre. No tengo exactamente el dato. Y se fundió en algún momento y con eso se hizo el famoso baldaquino, que es el elemento que lo pueden buscar más adelante por internet, el baldaquino de la iglesia del altar mayor de la Basílica de San Pedro. Entonces, claro, esto además con un peso de un elemento metálico fundido, pues tendría que estar muy bien preparado para poder absorber y trasladar esos esfuerzos, esas fuerzas al suelo. Y si se fijan en la parte superior derecha, como ese corte se ve como la cúpula se va haciendo más delgada hasta llegar a la parte del óculo. En la parte de abajo podemos observar la forma de planta que se corresponde también y se puede observar de la imagen de la izquierda donde está todo ese montón de gente, tanto la forma circular como los respectivos nichos o elementos o ábsides o absidiolos que están en torno hacia ese espacio central. Entonces, digamos que todo este tipo de innovaciones, de nuevas tipologías de edificios públicos y espectáculos, como fueron también los anfiteatros, como el famoso Coloseo o Coliseo, construido en los años 70 y 80 después de Cristo por emperadores como Vespasiano y Tito. Digamos que estos lugares eran los espacios donde se celebraban los eventos masivos. Y bueno, esto ya está muy escrito y muy visto en las películas y toda la temática, los combates de gladiadores y de esto hay mucha información y no me voy a detener mucho, pero sí es importante entender
el sentido civil y el sentido del lugar de reunión ya a una cierta escala que existía en esta época. El recibir a tanta gente eh, como un espacio cívico era algo realmente diferenciador y realmente importante para la época, como lo podemos ver aquí en esta imagen. En esta representación de la derecha se puede ver algo que habitualmente no es una imagen como muy común, pero hay que recordar que ese anfiteatro también tenía una especie de unos elementos de cubierta que permitían, digamos, protegerse un poco de la lluvia. Y en la parte superior, también en este corte, se puede observar cómo también se iban destruyendo los esfuerzos hacia el suelo y cómo el uso del arco de la bóveda está presente. Aquí el arco en este corte y aquí la bóveda. Está muy presente en el caso del Coliseo. Otro ejemplo, el Teatro Marcello, o Marcello, un italiano del año 17 antes de Cristo, que se inspiró en los teatros clásicos griegos, pero que intentó de alguna manera innovar un poco en cuanto a su estructura arquitectónica. Hay que tener en cuenta que este teatro está relativamente cerca del Foro Romano o relativamente a pocas cuadras, a pocos metros, y es un teatro, digamos, urbano, a diferencia de probablemente muchos de los teatros griegos que normalmente tienen una relación mucho más directa con el paisaje. Otro de estos espacios, infraestructuras, tipologías, son las termas. Las termas de Caracalla, que ya las vimos en algunas de las presentaciones de estos días, que incluso esta misma imagen la incluyeron algunos de sus compañeros. Y esta es una reinterpretación de lo que es, claro, mucho más barroca, pero da una idea más o menos de la monumentalidad del espacio de lugares como las termas. No era un lugar, si bien es cierto, funcional, no era un lugar poco delicado en cuanto a su acabado y en cuanto a su estilo. Era un lugar, digamos, que la gente, los romanos valoraban muchísimo. Estas termas de Caracalla, pues son un ejemplo de unas gigantescas instalaciones públicas que los romanos, digamos, no construyeron solo como lugares de baño, sino también eran como centros de recreo y de socialización, ¿sí? Podríamos compararlo, no sé, probablemente hoy en día con los teatros o con otros espacios, incluso hasta comparativamente podríamos hablar de que podría ser algo similar a una biblioteca como espacio de reunión. Bueno, hoy en día no nos reunimos tanto en edificios, pero hasta hace algunas décadas, cuando el Internet no era el rey de la fiesta, pues digamos, ese tipo de infraestructuras podrían ser asimilarse o compararse con estos espacios de recreación y de socialización como eran las termas. Y de otra parte, los foros. El foro romano, por ejemplo, pues era el centro político, ya lo habrán visto ustedes en el bachillerato seguramente, era el lugar social por antonomasia en Roma. Allí pues se albergaban los numerosos edificaciones, perdón, públicas, templos y monumentos. Están, por ejemplo, el famoso Foro de Trajano, que fue construido en el año 110 a 112 después de Cristo, y que de alguna manera se convirtió en el centro cívico de la ciudad. Bien, ¿qué otros avances tecnológicos y constructivos había en la época o se desarrollaron en la época? Esto es bien interesante, esta imagen de la izquierda, el famoso acueducto Claudio, está relativamente cerca de Roma, a las afueras también, y llama la atención lo bien cuidado y lo bien mantenido que aún se encuentra. Y tengo entendido que incluso hoy en día aún algunos de estos acueductos funcionan y llevan agua a ciertas zonas de la ciudad de Roma. Digamos que uno de los mayores desarrollos, logros de la ingeniería romana se ven muy bien representados aquí en el acueducto Claudio, como son el arco y la bóveda. Estas técnicas permitieron pues la creación de estos grandes espacios cubiertos o descubiertos, que llevaban agua, que transportaban agua, que generaban
digamos, infraestructuras, pero también arquitecturas para el deleite y el gozo, y para su uso, obviamente. ¿Y cómo se construían? Pues aquí ya se incorporaban ciertos avances tecnológicos, como fue el famoso hormigón romano. Fue, pues, efectivamente un avance decisivo, fundamental, que permitió unos ciertos logros y unos ciertos desarrollos que colocaron a otro nivel la arquitectura romana. A diferencia de la piedra, este material se podía moldear de formas muy complejas. Pues hoy en día es uno de los materiales más agradecidos en cuanto a su durabilidad y su plasticidad. Y además era mucho más económico que la piedra. Permitió construir, pues, estructuras más altas, con mayor estabilidad, eh, que permitían también mayores luces, que permitían llevar efectivamente, salvar, perdón, mayores distancias entre los apoyos, ¿sí? Arcos más amplios. Algunos de esos ejemplos no son solo este acueducto, Claudio, Europa está lleno de acueductos, así a poca, otra vez esto, perdón un segundito que esto ahora sí, no sé qué pasa, pero se está disparando últimamente el chat. Bien, como se dice a bote pronto, así rápidamente, quiero recordar acueductos como el de Segovia en España y en la ciudad de Nima, quiero recordar, sí, creo que en Nima también hay otro acueducto en el sur de Francia. Ahí, digamos, en torno a los países que ellos conquistaron el Mediterráneo, hay varios acueductos que aún se mantienen. En Tarragona, cerca de Barcelona, también un acueducto muy importante que se mantiene bastante bien. Bien, la influencia, continuamos ahora con la influencia del arte griego y el arte romano. Digamos que el arte romano fue eh, profundamente influenciado por el arte griego, al punto que muchas de las esculturas romanas pues, son copias de los originales griegos. Perdón, creo que me pasé, no me pasa todavía la diapositiva. Sin embargo, los romanos desarrollaron un estilo propio más realista, más orientado a la propaganda, además. Esto pues es evidente en los retratos de emperadores como Augusto. Em, Aquí hay algunas imágenes de este tipo de representaciones que se incluían no solo, digamos, dentro del arte y dentro de la escultura privada en espacios privados interiores, sino también hacia los espacios exteriores. Esta es se llama la barcaza o barca de la Piazza España, que queda en uno de los lugares céntricos de Roma. Y pues fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Un elemento que es, además de funcional, porque la gente bebía agua de ahí, también, digamos, se refrescaba, pero además es un sentido muy estético y muy de pertenencia al espacio público, de valoración del espacio público, a través también de la incorporación del arte al urbanismo y a la arquitectura. Bien. Tenemos aquí también en cuanto a el uso de la pintura, digamos que la mayor parte bueno, perdón, me pasé aquí una diapositiva, qué pena, me regreso. Los relieves en los arcos de triunfo, esto era también importante. Fíjense ustedes el trabajo ya digamos, en una Roma antigua, el trabajo que había mucho más elaborado que, digamos, otras culturas, como podría ser la egipcia. Digamos, hay un sentido mucho más de un tipo de arte mucho más exquisito. Aquí tenemos digamos, los relieves de arcos de triunfo, como es el caso del arco de Tito y el arco de Constantino. El arco de Tito es el de la izquierda y el arco de Constantino es el de la derecha. Normalmente los arcos se solían colocar a las afueras de la ciudad como lugares
para rememorar, para el recuerdo de las grandes gestas de los emperadores. En este caso lleva el nombre del emperador Tito y el emperador Constantino. Entre el año 81 y el 315 después de Cristo se construyeron estos dos arcos. Los dos están relativamente cerca del Coliseo. Creo que el de Constantino, el de la derecha, es el que está más cerca del Coliseo romano. Y estos arcos de triunfo estaban decorados con escenas normalmente que lo que querían era resaltar las batallas y las victorias militares. En el caso del arco de Tito, lo que se representa es el saqueo de Jerusalén o la batalla de Jerusalén. Hay otro arco que está relativamente cerca, creo que sí, es del de Constantino, que se llama el arco de Septimio Severo, que están prácticamente pegados uno al lado del otro, muy cerca de los foros romanos y el Coliseo. Bien, ahora sí, en cuanto a la pintura, la mayor parte del arte eh, romano que ha sobrevivido se encuentra en ciudades como Pompeya y Herculano. Si lo recuerdan ustedes, pues la famosa ciudad de Pompeya, que fue arrasada o prácticamente destruida, aunque hay algunas partes que quedaron, digamos, debido también a la, a la activación del volcán Vesubio y a la erupción del volcán Vesubio. Eh, si bien es cierto, se destruyó parte de la ciudad y otra parte que debido a las mismas depósitos de ceniza, hoy en día con el trabajo eh, de los técnicos restauradores, se ha podido, de los arqueólogos, se ha podido recuperar y poder ver de una manera prácticamente intacta muchos de esos espacios. Incluso también, si lo recuerdan, en Pompeya de Herculano, fue tanta la temperatura de esa erupción y casi, digamos, como si fuera una bomba nuclear, que algunos de esos personajes que estaban en ese momento en la ciudad quedaron prácticamente petrificados. Estas dos ciudades, Pompeya y Herculano, fueron enterradas en el año 79 después de Cristo. Y las casas, digamos, patricias, digamos, eran de un cierto nivel y un cierto estatus socioeconómico, como la Villa de los Misterios, que es una de las villas que aún se mantiene bastante bien y es como la de las más visitadas, ahí en la ciudad de Pompeya, exhiben unos frescos bastante detallados que revelan, digamos, el interés de los romanos por el arte mural y por representar en esos muros la mitología, la vida cotidiana, a través de ciertas técnicas como el trompe-l'œil. Eso es un término francés. Trompe-l'œil significa trampa al ojo o trampantojo, que es una técnica que ya veremos más adelante, seguramente en los temas relacionados con la época del Renacimiento, el manierismo y el barroco, cómo los espacios a través de la pintura eran recreados como si fueran prácticamente imágenes en tres dimensiones y cuya función era trompe-l'œil, significa trampa al ojo, trampa antojo, es decir, querían engañar al ojo a través de la perspectiva. Esto ya existía en la época de Pompeya y Herculano. Bien, continuamos. La arquitectura y el arte del imperio tardío, en torno al año 313 después de Cristo. Con la expansión, digamos, de este imperio romano, pues Roma absorbió influencias de culturas provinciales. La arquitectura monumental se trasladó de las grandes ciudades como Constantinopla, la que sería la futura capital del imperio bizantino, y obviamente, como comentaba al principio, el traslado de gente significa el traslado de maneras de ser, el tratado de la cultura y la manera como, el traslado, perdón, la manera como se traslada también esa cultura y esas culturas constructivas. Entonces allí se construyeron lugares como por ejemplo los hipódromos, ¿sí? Las primeras también basílicas cristianas como San Juan de Letrán en Roma reflejan también el cambio de o esa influencia
del antiguo Imperio Romano y esas influencias de esos intercambios culturales. Y también hay que recordar el inicio o el ingreso del cristianismo y cómo se comienzan a incorporar esas basílicas y se empiezan, digamos, a intentar adaptar hacia los nuevos ritos y hacia las nuevas formas y simbologías del cristianismo. Entonces, digamos que estos emperadores tardíos de la Roma tardía, culturalmente, dejaron pues su huella con obras como la columna de Trajano, que es la que vemos aquí a la izquierda, esta maravillosa columna que está ahí dentro de los foros romanos, que además, que no se ve de pronto muy bien aquí en la imagen, también lo que uno ve aquí son una especie de altorrelieves cincelados en piedra que a manera como de una banda que va subiendo va narrando las gestas y las batallas. Normalmente ese tipo de cosas eran pues obviamente conmemorativas al igual que que los arcos de triunfo. Aquí vemos un ejemplo del tipo de construcciones del Imperio Tardío como es la Basílica de Magencio. Fíjense ustedes qué interesante, ya el nombre basílica que nosotros asociamos la palabra basílica a la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de Santa María la Mayor, la Basílica de San Pablo Extramuros, vienen de estas basílicas tardías romanas del año 306 después de Cristo. Es decir, una tipología de una construcción romana que se adapta a un nuevo uso cristiano a través de grandes arcos, de los arcos inventados o perfeccionados por los etruscos y después por los romanos, a los nuevos espacios del cristianismo. Bien, después del periodo helenístico, también digamos, y de la influencia oriental, entre el año 3 perdón, entre el siglo III y el primero antes de Cristo, podríamos hablar de una consolidación del Imperio Romano eh, y probablemente uno de los momentos de mayor esplendor en torno al famoso César Augusto, el emperador Augusto, famoso, uno de los grandes Césares y probablemente uno de los emperadores que más se recuerda en la historia. Tras ese periodo de guerras civiles que siguió al asesinato del famoso Julio César, en el año 44 antes de Cristo, su heredero Octavio, eh, que fue conocido posteriormente como Augusto, emergió como el primer gran emperador de la Roma, de la Nueva Roma. En el año 27 antes de Cristo, el Senado romano le otorgó el título de Augusto, marcando así oficialmente el inicio del Imperio Romano, digamos, fuerte, poderoso como lo conocemos hoy en día. Bajo el liderazgo de este Augusto, Roma experimentó un periodo de gran estabilidad política, de prosperidad, y que fue conocido como la Pax con X, o sea, la paz con Z que nosotros conocemos, la paz romana, que duró aproximadamente unos 200 años. Digamos que durante el reinado de Augusto, Roma consolidó, además de este tipo de grandes construcciones y de su cultura, un vasto territorio, se amplió, que abarcaba desde la famosa Hispania, es decir, España, hasta el oeste, digamos, del occidente, del oeste hacia el este, hacia el otro lado, valga la redundancia nuevamente, hacia Asia, las fronteras del Éufrates en el este y desde Britania, de lo que conocemos hoy en día como la Gran Bretaña, en el norte, hasta el sur, tocando Egipto. Augusto emprendió un ambicioso programa de renovación urbana que transformó la fisionomía de Roma. Digamos que según sus propias palabras, él comentó, o una de las frases famosas dice, encontré una ciudad de ladrillo y dejé una ciudad de mármol. Esto da una idea del poder tanto económico, militar como político y obviamente de ideas, ¿no? Y el uso del mármol
incluso hoy en día nosotros lo asociamos a eso, al poder, a un acabado de un alto estatus y un alto standing, por así decirlo. Durante su reinado se construyeron importantes monumentos, foros y templos que glorificaban su poder y el del imperio. Entre las obras, digamos, más destacadas em, que dejaron, se encuentra la famosa Aria Pacis o el Altar de la Paz. Es un monumento dedicado a la paz y a la prosperidad de ese régimen y que se terminó en el año noveno antes de Cristo. Es un ejemplo clave de cómo esta arquitectura y este arte servían como herramientas de propaganda política en el Imperio Romano. El Foro de Augusto, por eso se llama además, eh, tiene este nombre porque fue en honor al famoso Augusto, que incluía templos como este que estamos viendo aquí en la imagen, que era conocido como el Templo de Marte Ultor. Fue, digamos, una obra monumental que del lado izquierdo se puede observar sus ruinas y del lado derecho una representación aproximada de cómo era. Ya se ve en la escala humana la relación entre, por ejemplo, esas escalinatas y la parte del frontón podría ser perfectamente ah, sin pretender ser exactos, pero por lo menos un edificio probablemente de unos 8 a 10 plantas actuales. Fue una obra, digamos, monumental diseñada para resaltar el poder militar de Roma y su expansión territorial. Bien, el desarrollo de la arquitectura monumental romana. Digamos que después de este periodo helenístico, Roma siguió absorbiendo las influencias arquitectónicas y culturales de las civilizaciones conquistadas. Los romanos eran muy buenos para conquistar, para pelear, y eran muy listos en el sentido de que lo que veían que funcionaba bien, por eso ellos lo adoptaban, no se complicaban. Y digamos que estas culturas tan estilizadas, tan desarrolladas, como la de Grecia y las de Oriente, fueron algunas de las que ellos incorporaron muy fácilmente a su cultura romana. Sin embargo, digamos que bajo el imperio, la arquitectura romana adquirió un carácter único, ¿sí? Lo evolucionaron una arquitectura que ya era de excelente calidad, en muchas cosas la mejoraron. Principalmente temas como la monumentalidad. Cuando uno observa los edificios griegos, que son grandes, pues lo compara con algunos de los edificios romanos y claro, ese sentido de la arquitectura como un símbolo del poder, pues se ve representado también en la escala, en, eh, en las proporciones de estas edificaciones. Es la arquitectura griega llevada a otro nivel y otra escala. Y obviamente, digamos, mediada por las soluciones de ingeniería. Los romanos perfeccionaron el uso de materiales, como ya comentamos, como el hormigón. Aquí vemos unos ejemplos del uso del el opus, que significa obra, y cementitium, que sería la obra de cemento, que le permitió la construcción, como ya dije, de estructuras ambiciosas y complejas como cúpulas, bóvedas y de grandes dimensiones. Un significativo ejemplo de innovación arquitectónica, pues es el Panteón de Roma, que ya comentamos que fue construido bajo el mandato de Adriano en el año 125, pero también los acueductos que ya vimos también, los baños públicos, los anfiteatros, el Coliseo, el famoso anfiteatro Flavio, y también los arcos como los de Vespasiano y de Tito. Este edificio, digamos, tiene una capacidad, en el caso del famoso anfiteatro, el Coloseo de Coloso también, de lo grande que era, para aproximadamente unas 50.000 personas. Bien, la expansión de ese imperio, lógicamente, lleva cosas, pero también trae cosas. Aquí tenemos unos ejemplos bien interesantes. El día que tengan la oportunidad de ir a Roma, pues seguramente van a encontrar distribuido. Estos son solo algunos ejemplos de lo que vemos aquí en la diapositiva: 2, 4, 5 obeliscos. Pues estos 5 obeliscos están repartidos por diferentes espacios de la ciudad, incluida la Plaza del Popolo, la Plaza del Pueblo,
la Plaza del Vaticano. En este caso, hay un ejemplo muy bonito y muy interesante, aunque de pequeña escala. Este creo que es el de la Plaza Minerva, el del lado derecho, que es el elefante, el obelisco, un obelisco sobre un elefante, eh, que digamos representa también esa fortaleza o todo ese esfuerzo que también tenía desde el punto de vista simbólico en las culturas orientales, los elefantes, ¿no? Entonces, es la fuerza que sostiene un obelisco y que seguramente, no recuerdo cuál es el dato, pero varias toneladas seguramente debe pesar. Entonces, digamos que a medida que el Imperio Romano se expandía hacia el este, Roma absorbió muchas de estas influencias culturales y arquitectónicas de regiones como Egipto, Siria, Asia Menor, y las campañas militares en el Mediterráneo oriental y en las provincias orientales pues trajeron consigo este tipo de riquezas. No se pidieron prestadas, directamente, digamos, se saquearon y se trajeron a la ciudad de Roma. Entonces, la conquista de Egipto en el año 30 Cristo, tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra, trajo consigo el desplazamiento de muchos de estos obeliscos, que son muy bellos. Además, ya se nota aquí, por ejemplo, en esta imagen, aquí está más clara las inscripciones egipcias en los obeliscos. Bien, también podemos hablar de cómo influyó, cómo se influenció eh, la arquitectura romana, además por los orientales y por las culturas orientales, por la religión. Con la llegada del cristianismo, la arquitectura dio un vuelco y un cambio bastante importante, no tanto en cuanto a sus elementos arquitectónicos que ya están presentes, digamos, en sus arquitecturas, sino probablemente en el tipo de uso, en la manera como se fue modificando internamente esos espacios y también en la decoración. Entonces, digamos que hay algunos ejemplos característicos y que están relacionados con las famosas basílicas que comenté, como son estas dos, la Basílica de San Juan de Letrán, en italiano San Giovanni Laterano, y San Pablo Extramuros o San Paolo, se dice San Paolo fuori le mura, San Paolo fuera, San Pablo fuera de los muros, extramuros. ¿Por qué es extramuros? Porque esta basílica fue construida a las afueras de la antigua muralla que protegía a la ciudad de Roma. Bien, sobre estos temas, digamos, profundizaremos un poco más el tema de las basílicas más adelante, porque si bien es cierto, ah, hay que reconocer y hay que analizar lo siguiente, este tipo de construcciones eran realizadas a través de las décadas de los siglos y su estructura basilical inicial, pues efectivamente es romana, romana en el sentido del periodo romano, pero obviamente ellos se fueron complementando con el paso del tiempo y por ejemplo esta iglesia de San Juan de Letrán, pues ya tiene otras decoraciones, se fueron modificando y ya si uno ve esta imagen de la izquierda, pues no corresponde exclusivamente a unos elementos de la Roma imperial, sino también elementos de épocas posteriores como puede ser el mismo Renacimiento y el mismo Barroco. Esto lo dejaremos para más adelante. Bien, obviamente como todo lo que comienza también termina. Entonces, hay una crisis y una decadencia del imperio. A pesar, digamos, de los logros arquitectónicos y culturales del imperio, el siglo III después de Cristo marcó el comienzo de una crisis generalizada. Hay una crisis de identidad, una crisis relacionada también con la influencia incluso del mismo cristianismo. El imperio se enfrentó a invasiones bárbaras, a crisis económicas, a conflictos internos de poder y en general un debilitamiento del poder central. ¿Sí? El imperio era muy centralizado y las decisiones se tomaban de una manera muy centralizada. Entonces la creciente, digamos, presión de los pueblos germánicos, es decir, de la zona de Alemania, de toda esta zona del norte de Europa, y una dificultad también de poder sostener y mantener las fronteras de este imperio,
incluido la misma Hispania, pues llevaron de manera casi que irremediable a esa decadencia. Y en la época del emperador Diocleciano le tocó dividir el imperio en dos partes. Por eso se habla del famoso Imperio Romano de Oriente y de Occidente. El de Oriente se estableció en lo que hoy conocemos como Estambul, en la zona de Turquía, de la actual Turquía. Eso sucedió aproximadamente en torno al siglo III, en el año 285 después de Cristo, para, en teoría, intentar, digamos, mejorar la administración del imperio. En el año 395, tras la muerte de uno de los emperadores también, digamos, que marcaron bastante esa época, que fue Teodosio I, el Imperio Romano ya se dividió oficialmente en dos partes. El de Oriente y de Occidente, como comenté, el de Occidente en la ciudad de Roma y de Oriente en Constantinopla, en la actual Estambul. Esta división, digamos, formal marcó ya el inicio definitivo de la decadencia del Imperio de Occidente, que finalmente cayó en el año 476 después de Cristo, con, digamos, el inicio de un nuevo imperio que tomó estas tierras, que desplazó a los romanos y que es conocido como el Imperio Bizantino, que duró aproximadamente además casi unos 1000 años, hasta el año 1453 después de Cristo. Más o menos, fíjense, coincide aproximadamente con el descubrimiento de América. Y hay algo que es más interesante que veremos más adelante, y es que también coincide en el caso, digamos, de los árabes, de más o menos porque fue justamente con el descubrimiento de América en esa época que también pues, salieron de la península ibérica los árabes, que estuvieron aproximadamente cerca también de 1000 años. Pero bueno, eso ya es otra historia. La decadencia del Imperio Romano de Occidente entonces fue un proceso, digamos que gradual, que se extendió a lo largo de varios años, marcando unas crisis internas tremendas, invasiones internas, externas, debilitamiento del poder central. Y el imperio pues se enfrentó a una serie de problemas también de desestabilización, sería la palabra, desde el punto de vista no solo político, sino también económico. Eh, Procesos de luchas internas por el poder, corrupción en la administración, bueno, lo típico de un país en decadencia. La inflación desenfrenada, pues, también existía la inflación en esa época, crisis agrícola, reducción en la producción agrícola, eh, la producción de alimentos. Digamos que estos problemas fueron exacerbados por una presión constante en las fronteras del imperio, donde, como comenté, las tribus germánicas y los grupos bárbaros comenzaron a realizar incursiones a, digamos, a los dominios romanos de una manera muy frecuente y organizada, y obviamente pues era muy complejo poder mantener estos bordes, tratar de mantener estas fronteras. Después de la crisis militar, digamos que uno de los factores clave fue también la incapacidad administrativa del imperio para poder gestionar esas vastas fronteras y sus diferentes provincias, porque también ya en esta época existían las famosas provincias. Se perdió parte de Hispania, parte del norte de África también, y en definitiva, pues se socavó la unidad del imperio. Eh, el evento, digamos que decisivo, que marcó el colapso final del imperio de Occidente fue en el año 466 después de Cristo, cuando el último emperador, conocido, perdón, como Rómulo Augustulo, fue depuesto, perdón, por el jefe germano Odoacro, quien se proclamó rey de Italia. Este hecho, digamos, es a menudo citado como el fin del Imperio Romano de Occidente y simbolizó la culminación de un largo proceso de decadencia. Y de otra parte, el Imperio de Oriente, con sede en Constantinopla, continuó existiendo poco más y prosperó bajo el nombre del Imperio Bizantino, conservando muchas de las tradiciones romanas, aunque con una creciente influencia oriental y griega, obviamente, por su cercanía. Bien, como conclusión,
la arquitectura y el arte de la Roma antigua, pues no solo reflejaron y reflejan la grandeza de su imperio, sino que también dejó un legado que ha perdurado hasta nuestros días, desde la ingeniería avanzada, los acueductos y las termas hasta la majestuosidad. Y esto es supremamente importante. Creo que es uno de los elementos diferenciadores entre, en el caso de la arquitectura, de la griega a la romana, es su majestuosidad, tanto de sus templos como, entre otras cosas, de sus anfiteatros. Los romanos supieron combinar la funcionalidad estética y el simbolismo en sus construcciones. Además, el arte pues, fue profundamente influenciado por el mundo griego, pero se transformó además en una, como ya comentamos, una herramienta de propaganda imperial que definió el rostro de una Roma eh, hacia sus generaciones futuras que perduró durante siglos. El legado romano continúa siendo fuerte y fuente, además de inspiración para arquitectos y artistas modernos, recordándonos el poder duradero de una civilización que logró dominar no solo el espacio físico, sino también la imaginación de la humanidad a lo largo de los siglos. Bueno, muy bien. Espero que les haya gustado esta presentación. Con esto terminamos entonces la segunda parte de Roma y continuaremos entonces ya con la temática de las culturas mesoamericanas. Muchísimas gracias y buenas noches.